En medio de los contextos de crisis social que atraviesa América Latina, surgen cuestionamientos que no son fáciles de digerir. ¿La democracia presente en toda Latinoamérica cobija a todos o solo a aquellos que detentan el poder? ¿A quiénes incluye, protege y beneficia la democracia actual? Lo que se observa es que la democracia es cada vez más fragmentaria y cerrada. Los mecanismos de participación ciudadana resultan cada vez menos vinculantes e incluyentes, por lo que las instancias decisivas quedan a disposición de unas pocas manos. La estrechez de la democracia y la casi nula consideración de la voz ciudadana en los espacios participativos ha ocasionado una crisis de credibilidad que recae en este mecanismo de participación. Este escenario provoca la búsqueda de otras formas de hacer llegar las legítimas peticiones de los sectores populares ignorados a las instancias gubernamentales. Así, las movilizaciones y protestas se convierten en un mecanismo esencial para alzar la voz frente al olvido, la dominación y la coerción. Sin embargo, estas han sido tratadas como expresiones de un enemigo interno, que no goza de los derechos de la población y debe ser eliminado. ¿Cuáles fueron las ideas, las exigencias que lideraron las protestas en Colombia y Chile? Bueno, Marianela, ¿nos podrías contar tú qué sabes sobre las ideas y las diferentes exigencias que se dieron en los movimientos sociales de Colombia y Chile? Bueno, básicamente el pueblo chileno y el pueblo colombiano lo que están exigiendo es una educación libre y gratuita y una salud libre y gratuita. Bueno, entonces el paro, las protestas sociales acá, dentro de lo que yo conozco, iniciaron básicamente porque el gobierno se impuso de una manera un poco sospechosa. Todos sabemos que los resultados tenían unos números un poco modificados y a partir de eso, pues la corrupción, estamos bastante cansados en los diferentes niveles, no solo a nivel nacional, sino a departamental, distrital. Muchas de las comunidades están excluidas, la comunidad afrocolombiana, las comunidades indígenas, LGBTI. Creo que el común denominador del surgimiento de las protestas en Latinoamérica es la desigualdad social. Bueno, tengo entendido que en Colombia lo que ocurrió fue una reforma tributaria, que supongo que fue muy poco democrática, por eso se encendió así todo el país. Y en Chile lo que ocurrió fue que se subió 30 pesos el pasaje del metro y que si bien 30 pesos alcanza solamente como para un dulce, fue la gota que rebalsó el vaso de cientos de medidas antidemocráticas en contra de los movimientos sociales, en contra de la gente pobre, que no se tomaron solamente durante el gobierno de Piñera, sino que se venían tomando desde el año 90, desde el regreso a la democracia, luego la dictadura de Pinochet, que son medidas... En octubre del 2019, en Chile inicia un estallido social que sorprende al mundo y es el nacimiento de nuevas formas de resistencia, así como de cambios en la sociedad chilena con consecuencias en la actualidad. Este episodio inició el 6 de octubre cuando se publicó un aumento en el precio del pasaje del metro, el cual indignó a una sociedad cansada de la desigualdad, ya que a pesar de los cambios positivos en los indicadores desde 1990, al instaurarse el neoliberalismo, la realidad es que las condiciones de vida de la población no han mejorado del todo y, como lo definen algunos autores, en Chile todo se paga y todo se debe al mismo tiempo. La distribución del ingreso enseña una brecha salarial inmensa, mientras el acceso a educación, salud, vivienda, transporte y servicios públicos es deficiente para la mayoría de la población, y esto pues debido al modelo económico. Bajo este contexto, la tarifa del metro se convierte en la gota que colma un vaso lleno de necesidades insatisfechas y desatendidas por los gobiernos, desencadenando evasiones masivas del pago del metro, marchas, cacerolazos, entre otras expresiones de protesta que duran meses con epicentros que sobreviven incluso hoy. Asimismo, la represión se convierte en el arma generalizada de respuesta inicial, dejando 11.564 personas heridas solo del 18 de octubre al 22 de noviembre. 26 investigaciones por muertes, 232 lesiones oculares y 167 denuncias de acoso y violencia sexual. Entonces, ¿por qué las y los colombianos han salido masivamente a las calles actualmente en medio de un estado de alerta mundial por la pandemia del COVID-19? Desde el 2020, miles de colombianos salimos a las calles a protestar frente al gobierno que quiere implementar una reforma tributaria
que pretendía aumentar impuestos a servicios públicos a los estratos 4, 5 y 6, aumentar en un 19% el impuesto a la sal, el café y el azúcar, establecer peajes dentro de las ciudades, incrementar el precio del transporte público y la gasolina, entre muchas otras cosas que indignaron al pueblo colombiano y que esté cansado, pues decidió salir y alzar la voz frente al gobierno corrupto. Y esta indignación no era solo producida por la rabia frente a la implementación de la reforma, sino también por el mal manejo de la pandemia, las exigencias que se venían manifestando desde las movilizaciones estudiantiles, campesinas, indígenas y civiles por la presunta compra de votos, la desfinanciación de las universidades públicas, la no implementación y respeto a los acuerdos de paz, las masacres perpetuadas a líderes y lideresas sociales y en general un descontento frente al terrible actuar del gobierno desde las movilizaciones del 2019. Para usted, ¿qué es la represión? Creo que es una forma es una herramienta que se utiliza para que la gente que está en el poder siga manteniendo su poder y pues luchar contra estas ideas que van en contra de lo que estas personas en el poder, esas ideas que profesan. Para mí la represión es intolerancia junto con violencia. No aceptar las ideas de los otros y prohibirlas y castigarlas. La represión es aquella fuerza que ejerce el Estado contra un grupo determinado de personas. De hecho, nuestro emblema nacional es bastante explícito en ese sentido, por la razón o la fuerza. Esta represión, que por consecuencia es violenta, está dirigida hacia hacia un grupo determinado de personas, que por lo general tendrían que ser opositores políticos. Que no se pueda salir a protestar tranquilamente, ya que está el miedo de que haya un seguimiento de parte de la policía, las fuerzas de policía chilenas, y perder un ojo también, ya que sucedió mucho en las protestas. En gran escala, la represión se puede definir como un conjunto de prácticas y mecanismos dirigidos al control y la sanción de comportamientos o ideales desviados, cuyas motivaciones y directrices no están alineadas con el orden ideológico, político, social o moral de quienes se encuentran en cabeza del gobierno. Los modos de coerción utilizados por estos grupos victimarios, en muchos casos grupos pro gobierno, son multifacéticos y pueden ser: la respuesta de la fuerza pública en el paro nacional estuvo manchada por los abusos y los excesos. ¿Lo mataron? Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite, incluso cuando significa pérdidas de vidas humanas. Como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, la figura de asistencia militar seguirá vigente en los centros urbanos, donde existe un alto riesgo para la integridad de los ciudadanos y donde se requiere emplear toda la capacidad del Estado para proteger a la población. A través de redes sociales y por medio de un panfleto, algunos políticos, líderes sociales y estudiantiles, defensores de derechos humanos y de la naturaleza, integrantes de la primera línea del paro nacional, fueron amenazados de muerte. Ellos nos quieren infundir miedo y lo que nosotros menos tenemos hoy es miedo. La carta firmada por el bloque capital de las Águilas Negras no solo pone como objetivo a las personas cuyo nombre aparece en el panfleto, las amenazas de muerte se extienden también a sus familias. Creo que hace parte. Cuando empezó la pandemia del COVID, estas eran algunas de las huellas que las protestas de octubre dejaron en las paredes de Santiago. Hoy estos muros han sido limpiados. Entre ellos las obras de Kai Otsama, uno de los artistas visuales más conocidos durante la revuelta. Aquí ya estaba todo el día, se llegaba hasta acá. Era grande. Y nada, pues ahora ya, como ven, no hay nada. Pues. O sea, están todos los mensajes ahí ocultos atrás de esto, de esta capa de pintura. Ahí. Y nada, pues parte de todo lo que nos borraron a todos los artistas que llenamos acá. Tú ves al frente, ves en todos lados, está todo gris. El pueblo expresó su indignación
tras conocerse sobre denuncias de violación sexual y torturas tanto en niños y jóvenes presuntamente cometidas por carabineros. Así lo hemos visto, un grupo de ciudadanos se acercó a la comisaría 51 de la institución policial en Santiago de Chile para exigir que se castigue a los responsables. Los manifestantes calificaron a los uniformados de asesinos y los acusaron de no cumplir con su deber de proteger al pueblo. Por otro lado, como lo describe el profesor de sociología Gary Marks del MIT, la represión también puede distinguirse en función de sus objetivos como creación de una imagen pública desfavorable del grupo movilizado, es decir, reducción del movimiento, señalamiento y clasificación, dándole atributos de peligrosos o potencialmente peligrosos, campañas de desinformación que resten credibilidad a los motivos de la protesta, por ejemplo, a través de noticias falsas de infiltraciones en las protestas cuyo fin es deslegitimar y coartar la opinión pública en contra de los movimientos sociales. Restricción de los recursos y medios de comunicación dificultando sus reuniones. Políticas pensadas a la desmovilización de sus activistas. Represión selectiva contra sus líderes. Y sabotaje y represión policial directa. En este caso vamos a distinguir la represión en función de su procedencia como represión centralizada y descentralizada. Represión centralizada. En este tipo de represión, el gobierno dirige a distintas agencias estatales de seguridad a accionar prácticas violentas y autoritarias en contra de la población, como lo son la retención ilegal de personas, el desconocimiento del debido proceso, uso de armas no reguladas y agresión a detenidos y manifestantes. Esta práctica es motivada por una urgencia de estabilidad política o como un medio de control autoritario. Entonces, ¿tú quién consideras que son o que es los actores que pues ejercen esa opresión? Y la policía, básicamente. La policía, que es la que actúa base en los mandatos de los que están en el poder. La represión puede ser ejercida exclusivamente por el Estado y sus agentes, que en este caso serían la policía, que acá se llaman Carabineros de Chile, o como también el pueblo los conoce como los Pacos o la Yuta. También está la PDI, Policía de Investigaciones, que ellos coloquialmente se les conoce como los RATI. También los militares, que se le dicen los milicos. Y también tenemos unidades más especializadas de carabineros, como por ejemplo el GOPE. Pues las personas que tienen poder, que en este caso sería el gobierno, y las personas que tienen estas ideas que se acercan mucho a las de derecha que tiene el gobierno hoy en día. En este caso, digamos, el uribismo y todos sus mecanismos para mantenerse en el poder, ya sea con el paramilitarismo, sea con una fuerza desmedida de la policía o del ejército, de cualquier fuerza que tengan a su disposición. Las fuerzas de policía son las que reprimen mayormente. Después el Estado, ya que aceptó un conflicto contra el propio pueblo y sacó a las Fuerzas Armadas a las calles. Policía. En Colombia se han cometido graves violaciones a los derechos humanos en el marco de protestas sociales a manos de la policía. A través de discursos que criminalizan la protesta, que van desde alcaldes hasta el presidente, se ha instaurado a la policía como una institución que reprime y violenta avalada por el gobierno. Ejemplo de ello es la reciente relatoría independiente presentada a la alcaldesa de Bogotá sobre los hechos de violencia ocurridos en Bogotá y Soacha el 9 y 10 de septiembre de 2020. El informe confirma que lo que ocurrió fue una masacre, como consecuencia del uso ilícito de la fuerza por parte de agentes de la Policía Nacional. Los casos de abuso de la fuerza por parte de la policía también se presentaron durante el paro nacional de 2019 y durante el reciente estallido social producto, entre otras, de la reforma tributaria de abril de 2021. En este último, según Temblores ONG y como consecuencia del uso excesivo de la violencia por parte de la fuerza pública, se cometieron homicidios, lesiones oculares, agresiones sexuales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y diversidad de ataques físicos y verbales hacia quienes salieron a las calles. Represión descentralizada. Este tipo de represión es orquestada por las agencias estatales de seguridad, quienes se supone están regidas por todo un aparato normativo y legislativo que limita su accionar. Sin embargo, una de sus principales características es que se enmarca dentro de la ilegalidad. En realidad, no está regulado por ningún marco legal, sino por las creencias e intereses propios de los individuos que integran aquellos cuerpos de seguridad.
El Estado en su incapacidad para ejercer un control efectivo sobre las instituciones que rige, se limita a ver lo que los cuerpos de seguridad hacen, muchas veces rayando sobre la complicidad. Ahora bien, otro aspecto que se da en este tipo de represión es que la poca credibilidad sobre la figura de autoridad del Estado, así como la permisividad dada por éste, posibilitan la extensión del monopolio de la violencia a manos de civiles quienes se adhieren a la represión mediante la acción directa, con el respaldo de las instituciones y cuerpos de seguridad que invisibilizan o minimizan las acciones autónomas de algunos ciudadanos. Este resulta ser un punto clave, más aún en un país como Colombia, cuya historia ha estado atravesada por múltiples antecedentes de conflicto armado y paramilitarismo. Asimismo, en Chile, donde la historia de la dictadura ha establecido frentes de defensa definidos, dejando así una huella en la cultura y el pensamiento de la población en cada país. Esta forma de represión se ve materializada en distintas situaciones frecuentes en un contexto de violencia represiva interna. Al piso, mi amor. Puta guerra civil. Allá. A la institución que pertenece a Carabineros, que está completamente en el suelo. Es una situación. Acabamos de ver cómo el carro lanza agua de gases, quiero decir, ha casi atropellado, parece, un manifestante y ha colisionado ambos carros, lanza gases y muchos manifestantes en estos momentos. Entonces, a raíz de esa situación, se está acercando este carro lanza agua, gases, está lanzando piedras. Que hemos evidenciado con nuestra cámara del camarógrafo Julián Ortiz cómo uniformados de la policía utilizan armas de dotación, disparan contra civiles en este punto de la localidad de Kennedy, han accionado sus armas apuntando a los manifestantes o a las personas que se encuentran en este punto de la localidad de Kennedy. Un abuso policial que quedó registrado en video. En las imágenes se ve a Matías Soto, un joven de 18 años que recibe patadas y golpes con bastones de 7 agentes de los Carabineros de Chile. Posteriormente, los oficiales se van del lugar. De acuerdo con grupos de defensa de los derechos humanos, los hechos ocurridos el 29 de enero son una muestra más de los abusos que ha cometido la policía desde octubre pasado, cuando escalaron las protestas sociales. ¿A quién crees que está dirigida la represión y con qué fines se está ejerciendo esta opresión? Pues está dirigida al pueblo en general, sea quien sea, no importa la clase social ni nada, está dirigido a mantenerlos a raya, lo que decía recién, a mantener controlada ese poder potencial que tenemos la sociedad de reclamarle, y con todo el derecho, que por algo también nos mienten lo del voto, ¿no? Porque para mí lo del voto es una mentira. Eso te dicen, ay, usted puede elegir. No puede elegir, en realidad eso es mentira, y que existe la democracia es mentira. Si existiera de verdad la democracia, pues dejarían que el pueblo, la gente tuviera una mayor participación en las decisiones o que se manifestara. Bueno, principalmente a las clases medias bajas, aunque para mí la represión no tiene diferencia social, pero la clase alta no tiene muchas razones para ser reprimida, ya que ellos están como conformes con su estilo de vida y no tienen como de qué quejarse, entonces la clase alta no va a protestar en la calle. Se reprimen a los protestantes y a los que buscan un cambio, o a la gente que menos recursos tiene, ya que son las personas que menos le importa pasar a llevar. La represión depende netamente del gobierno de turno. ¿Y por qué digo esto? Porque, llevándolo a un ejemplo concreto, nuestro presidente actual, Sebastián Piñera, es de derecha, y las protestas que son disuadidas y reprimidas son
yo me atrevería a decir que en su totalidad de izquierda, pues son ideas que no son afines a sus ideales. En conclusión, es evidente que la violencia estatal no es una cuestión de manzanas podridas como profesan los medios de comunicación tradicionales. Tampoco es característica y exclusiva de regímenes abierta y declaradamente autoritarios y dictatoriales, y si bien esta violencia y esta represión puede ser diferenciada según su contexto geográfico, social, cultural, económico y político, esta presenta entre países más puntos en común que diferencias. Se trata de una problemática estructural e histórica que permite la perpetuación y el sostenimiento del poder y los gobiernos arbitrarios. ¿O cómo es posible que en un Estado que monopoliza el uso legítimo de la violencia y las armas coexista la complicidad en la acción criminal de ciudadanos que les respaldan mientras asesinan manifestantes que solo tienen piedras y palos? La represión es un mecanismo de generación de miedo que busca callar las voces inconformes que claman por sus derechos. Si bien la violencia es infligida en ciertos cuerpos, esta no afecta únicamente a las víctimas directas, puesto que la violencia y la represión busca replicarse a través del miedo de salir a manifestar sin no regresar a casa, o regresar sin un ojo o sin una mano, o cargando el trauma de las violencias y soportando la persecución o el encarcelamiento, además de reforzarse a través de discursos de odio y noticias que desinforman sobre los motivos de la protesta. La policía, los carabineros son agentes de la misma represión aquí en Colombia, en Chile y en cualquier otro país que no soporta más las desigualdades sociales. Pero grandes cambios sociales nunca se han logrado hablando. Y por la salud, ni la razón ni la fuerza, no más esclavitud. Cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo.